Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de La Posada, gastronomía, arte y cultura, un lugar diferente. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Buenas noches o buenas tardes, parece noche por el clima y la oscuridad que vivimos aquí en la ciudad de Quito. Bienvenidos a Pensamiento Crítico a través de Gafa TV Ecuador este martes 9 de noviembre del 2021. Hoy día vamos a hablar sobre seguridad, sobre violencia, sobre cárceles, sobre estados de excepción, toda vez que es uno de los temas que más preocupa a los ecuatorianos, más allá del asunto del desempleo, de la economía y de un sinnúmero de situaciones que tienen preocupado a los ecuatorianos. Para analizar este tema he invitado y agradezco cordialmente a la doctora María Fernanda Borja. Ella es decana de la Escuela de Prospectiva Estratégica del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN. Hubo un pequeño error cuando pusimos el promocional y no pusimos prospectiva, se nos fue una letra a María Fernanda, y gracias por esa deferencia. Saludo cordialmente a María Fernanda nuevamente y le pregunto de entrada, la ministra Vela, Alexandra Vela, dijo que el estado de excepción que decretó el gobierno el pasado 18 de octubre y que según la Corte Constitucional debe terminar el 18 de noviembre porque le recortó de 60 días a 30 días, dice que ha bajado la incidencia de violencia, ha bajado la incidencia de inseguridad y que existe una percepción de violencia e inseguridad. ¿Es cierto aquello? ¿Solo percepción o es una realidad? Y la pregunta sería, ¿sirven de algo? ¿Sirven para algo los estados de excepción que plantea este gobierno y que anteriormente lo planteó el presidente Moreno para un poco aplacar y mitigar las muertes en las cárceles, la violencia, y ahora en cambio con estos estados de excepción últimos del presidente Lazo para aplacar la violencia en las calles, en las plazas y en tantos lugares públicos del país? María Fernanda, muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. La primera cosa que quiero decirle es presentarle un saludo de parte del IAEN, toda vez que estamos ya en nuestros 50 años de haber servido prácticamente al país y en esta última temporada del nuevo IAEN de haberse dedicado a hacer políticas públicas al servicio del Estado. La primera cosa que debo decir es que yo no voy a hacer juicios de valor en torno a las declaraciones que pueda hacer un ministro de Estado o una autoridad, toda vez que yo voy a ponerme y plantarme desde la perspectiva académica. Yo creo que la seguridad es un problema latente, es un problema estructural, pero es un problema que ha sido sumamente mal diagnosticado y mal analizado, porque se cree que esto corresponde a un gobierno o a otro, cuando las causas de la violencia son causas que se originan en pasados que no necesariamente son del anterior o del anterior gobierno, sino que tienen una causa arraigal en diferentes elementos que no se pueden echar las culpas, y peor aún hacer análisis fragmentarios de que si un estado de excepción es bueno o malo, porque tendemos a caer en juicios de valor que no son los más apropiados para poder hacer un análisis sobre los temas de seguridad. Yo diría básicamente en torno a la pregunta que me hiciste ya para concretar, es que si bien es cierto los estados de excepción pueden servir en un momento específico como un rédito para tomar medidas coyunturales, no son las mejores salidas, porque hay que anticipar estratégicamente y prevenir antes que curar. Correcto. Yo mencionaba los estados de excepción porque están dos operando en este momento. El del 29 de septiembre para las cárceles, luego de esa horrenda masacre que hubo en las cárceles de Guayaquil y que ha marcado al Ecuador en el mundo
como como un estado de los PPL que corren peligro sus vidas y que los derechos humanos no está funcionando en las cárceles de nuestro país. Y el segundo estado de excepción por el asunto de la violencia en las calles, por el sicariato, porque el narcotráfico es a partir del 18 de octubre y que terminará el 18 de noviembre. En todo caso, tú lo has dicho, María Fernanda, el problema de las cárceles, el problema de la violencia y la inseguridad es un problema que requiere de políticas públicas, ¿verdad? De largo aliento, porque es un problema estructural. Pero últimamente, y recuerdo de los últimos gobiernos, y no solo de esta década, de anteriores, del siglo pasado, van por el lado simplemente de la represión y no buscando salidas desde el punto de vista social, del punto de vista educativo, del punto de vista económico. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para entender y afrontar la violencia, no superficialmente, sino en profundidad y estructuralmente, María Fernanda? La primera cosa que yo debería decir que para afrontar los problemas de la violencia hay que tener una mirada estratégica y salir de las agendas personales. Esto quiere decir que quien va a tomar las decisiones o hacer la conducción política estratégica de la seguridad, sea en el ámbito de la seguridad ciudadana, en el ámbito de la defensa o los demás operadores de la seguridad, deben tener una mirada estratégica y de conjunto donde también la población es corresponsable de todo el tema de la seguridad. Se debe generar una cultura de seguridad, se deben aunar mecanismos y se deben aunar propósitos interagenciales para poder resolver los problemas de manera coordinada, y no es cuestión de militarizar y policializar las respuestas, sea en el caso de las cárceles con el giro punitivo o en el caso de las calles de militarizar las calles, porque esto corre el riesgo de desprofesionalizar las lógicas misionales de los militares y también corre el riesgo de desvirtuar las verdaderas funciones que debe cumplir y que están establecidas constitucionalmente por la Policía Nacional. En todo caso, yo recuerdo que se dice y hasta ahora se repite que las cárceles, por ejemplo, constituyen una especie de posgrado, una especie de universidad, por decirlo de alguna manera, donde se perfecciona el delito, donde los derechos humanos no existen. Ahora mismo quisiera preguntarte a ti, María Fernanda, tú que eres experta y has hecho varias investigaciones, ¿cómo están las cárceles en materia de derechos humanos? Porque me imagino que muchos familiares y mucha gente demandarán al Estado porque no les ha garantizado seguridad y garantías de la vida. Por supuesto, yo diría que en el tema de las cárceles tampoco podemos simplificar la respuesta, toda vez que el problema de las cárceles es un problema hiper complejo y multifactorial. Es decir, hablamos de los PPLs por un lado, hablamos de otro lado de quiénes están accionando y cuáles son las lógicas y las dinámicas que se han desarrollado dentro de las cárceles y la incidencia de grupos criminales que se pelean al margen de la ley, que se pelean el control y las disputas de las cárceles, no solamente por el tema del narcotráfico y afuera el microtráfico, sino por verdaderos controles de ecosistemas criminales que no son solamente locales, sino internacionales y transnacionales. Cuando decimos lo del tema de derechos humanos, plenamente de acuerdo, que no hay un sistema carcelario, no hay un modelo carcelario penitenciario integral, lo que ha impedido tomar en cuenta uno de los factores clave, que es la necesidad de resguardar la seguridad real y el derecho de los derechos humanos de los PPLs, pero no solamente de los PPLs, por favor. También se ha tendido a un poco a estereotipar esta lectura, porque también hay otros actores que están cerca de las cárceles y que también requieren ser vigilados sus derechos. Ahora, en esto sí, ya para terminar, Fernando, me gustaría decirte que el tema de las cárceles no puede ser analizado de manera fragmentaria respecto del tema que se vive en las calles y también de la violencia simbólica que hay en la sociedad. Violencia simbólica como, por ejemplo, el uso indebido de las redes sociales, la afluencia última de trolls, la afluencia de una mala, por no decir pésima, conducción de la inteligencia de Estado, que realmente desde el año 2009 que se instauró y que se generó, hasta el día de ahora yo no puedo decir, lamentablemente, siendo experta en el tema, experta graduado con doctorado en inteligencia, que la inteligencia estratégica del Estado se haya institucionalizado en ningún momento. Y lamentablemente creo
así con visión prospectiva, que será muy difícil el que se institucionalice mientras dirija la inteligencia gente que es absolutamente inexperta, gente sin formación en el área y gente que se dedica a trolear o gente que se dedica a pinchar teléfonos o a hacer inteligencia operativa cuando la inteligencia estratégica es otra cosa. De acuerdo, porque debe estar gente preparada, gente con conocimiento y gente sin estereotipos y sin Así es. Ciertos odios que tienen, ¿verdad? Hay una inquietud. ¿No es un poco reduccionista, por ejemplo, solamente ir sobre el lado del narcotráfico, del microtráfico, cuando el asunto de la inseguridad y la violencia afuera y adentro de las cárceles es mucho más estructural, como tú lo dijiste al comienzo? Hay que entenderlo porque últimamente se habla solamente del narcotráfico, del microtráfico y se olvida de otros elementos y de otras instancias que provocan la inseguridad, la violencia y toda esta zozobra. Muy bien tu acepción, Fernando. Me parece súper claro porque el problema de la seguridad es multifactorial, multidimensional y tiene que ser analizado desde una mirada compleja. Lamentablemente, muchos de los genios y muchos de los que creen que saben mucho de la seguridad o porque son militares o porque son policías, y normalmente son los que están en servicio ya en retiro, digamos, ¿no? Y que necesitan de alguna manera seguir legitimando su función en la sociedad. Varios de los diagnósticos que se han hecho son diagnósticos con miradas de la época de la Guerra Fría. En este momento, desde la academia, nosotros hemos aportado miradas nuevas, miradas frescas, heterodoxas, de cómo ha de entenderse la seguridad y el discurso del narcotráfico y del microtráfico como el depositario de todos los males. Puedo decir que es un discurso que marca un dispositivo para controlar y dominar o hacer creer en cierta manera a la ciudadanía de que es el único problema que tenemos, porque es fácil atacar un solo problema, pues, pero cuando el problema tiene miles de patas y miles de entradas se hace mucho más difícil. Entonces es más fácil controlar un problema que controlar un problema que tiene varias derivadas como ecosistemas criminales. Te pongo el ejemplo concreto, el de la mina de Buenos Aires, donde tuvimos una confluencia de narcotráfico, grupos criminales, redes de prostitución, minería ilegal y otra serie de elementos al margen de la ley que nunca fueron analizados en su real dimensión y que obviamente se analizó siempre desde la visión reduccionista del narcotráfico y no de otras visiones, ¿no? Y se quiere combatir toda esa situación acudiendo al populismo penal, se llama, ¿verdad? Tratar de hacer penas de muerte, prisión de por vida. Y también ahí cabe una pregunta. El papel que juega la fiscalía, el papel que juega la justicia, ha sido muy cuestionado últimamente, porque hay más del 50% de los PPL que no tienen sentencia, están detenidos, no tienen para abogados y siguen detenidos sin sentencia. Ese, por ejemplo, es función de la justicia ecuatoriana. Así es, no solamente es función de la justicia ecuatoriana, es una función correlativa y correlacional a otras funciones del Estado, como es la capacidad de que tanto las acciones de los sistemas, del supuesto sistema de seguridad pública del Estado debe funcionar. Una parte es la parte judicial, otra parte es la parte normativa, la parte legal, la parte doctrinaria, pero básicamente yo creo que debe haber una parte de voluntad política y recursos, porque sin voluntad política y sin recursos no se puede hacer nada. O sea, yo puedo tener el mayor problema del mundo. Si no hay una voluntad política y un conocimiento respecto de los temas, el conocer no es decir, manejo los temas de seguridad porque estuve en una institución militar 10 años o manejo los temas de seguridad militar de los temas de seguridad porque me he pasado empuñando armas. El trabajo de la seguridad implica también tener cerebro para poder hacer análisis estratégicos que me permitan comprender que esto no se va a solucionar de un día para el otro, porque prácticamente estamos caminando hacia lo que varios autores llaman la criminalización del Estado. Volvemos a que no está gente capacitada en esas funciones, pero ahí aparte de ello lo que tiene la culpa, ¿quién lo designa? Pues María Fernanda.
Bueno, es decir, no hay una política de Estado, no hay gente, no hay equipo de gobierno para esas instancias. Yo no quisiera juzgar a quién se designa o a quién no se designa, porque esas son decisiones del conductor político, estratégico del Estado. Lamentablemente, a veces por agendas personales, los miembros estatales o quienes están a la cabeza de ciertas funciones no son bien asesorados o son engañados en el asesoramiento por quienes con una astucia o con unas agendas de fondo tratan de hacer creer que una realidad es tal cuando esa realidad no existe. Pero no hay la contraparte de la academia que diga que aquello que están diciendo está mal. Ahora sí alzo la voz la academia, y por lo menos desde el IAEN, la Escuela de Prospectiva Estratégica y la Escuela de Seguridad y Defensa, sí alzamos la voz para decir que aquí vemos académicos reales, académicos serios, académicos honestos, que estamos contribuyendo a lo que debe hacer el Estado en materia de seguridad. Un solo elemento ya para cerrar es la contribución que ha hecho la Escuela de Prospectiva Estratégica con la consolidación de la guía metodológica para la producción de políticas públicas de largo plazo, es decir, todo un ejercicio que debería cumplir todo el sector público para dejar de planificar viéndose al ombligo y comenzar a planificar hacia el largo plazo. Entonces ahí cabe un llamado a la academia y cabe también un llamado a las autoridades del gobierno para que se acerque a la academia, recoja las propuestas, las iniciativas y se entere, de veras, se entere, no con intereses de por medio, sino se entere de primera mano de cómo está la situación y busque alternativas. La Asamblea Nacional creó una comisión, ¿verdad?, para analizar el asunto de las cárceles. Entregó un informe en los pasados días de cerca de 500 páginas con 70 recomendaciones, pero no dice mucho. ¿Has leído tú esas recomendaciones? ¿Has leído ese trabajo hecho por la Asamblea Nacional? Sí, te digo que de lo que pude avanzar a leer, a atisbar, me parece que es un trabajo descriptivo, no es un trabajo analítico, la metodología no es para entender el trabajo de largo plazo, y normalmente esto ocurre porque las cosas se hacen al apuro. O sea, después de un seminario o 2 seminarios se cree que se puede descubrir el agua tibia. El tema de la seguridad es un tema que requiere años de investigación, años de estudio y sobre todo, Fernando, un compromiso ético y una responsabilidad social que tenemos los académicos y que difícilmente puede tener otro tipo de sectores donde hay otros intereses que se confluyen para no poder ver de la manera que debe verse los problemas. La responsabilidad social y el compromiso ético tiene que ver con las miradas de las teorías verdes de la seguridad, que si tú le preguntas a cualquiera de los genios a los que entrevistas muchas veces, pregúntale qué es la inteligencia verde, qué es la inteligencia líquida, qué son las teorías críticas verdes y de responsabilidad social de la seguridad, y no te lo saben decir, porque obviamente están repitiendo un discurso como amplificadores más de 20 años del mismo discurso, el mismo discurso repiten en las academias militares, el mismo discurso repiten en las academias policiales, y encima más de todos estos discursos lo hacen a través de trolls, ¿no es cierto?, muchas veces atacando a los académicos, y no son capaces de verse ellos mismos la imposibilidad de regentar sus propias instituciones de formación. Es decir, que la opinión de muchos expertos, entre comillas, también está anquilosada, no está actualizada, no están siguiendo el hilo y la tendencia de lo que ocurre en el Ecuador y en el mundo respecto a la situación de rehabilitación de los PPL. Tú decías un momento que se necesita voluntad política y recursos, pero para esa voluntad política, para esos recursos, primero se necesita conocer la realidad, saber sobre qué estamos hablando, saber cuál es la situación real. ¿Qué piensas tú de la resolución que tomó la Corte Constitucional de rebajar de 60 a 30 días el estado de excepción del presidente de la República y que se circunscriban solamente a las 9 provincias que señala en el decreto? Yo creo que desde la perspectiva del decreto, la mirada que se tiene es que de alguna manera se ha logrado bajar algunos indicadores de la inseguridad
y este tema es, como vuelvo y repito, son medidas coyunturales que son mucho más fáciles de tomar que medidas de largo plazo y anticipación estratégica, ¿no? Es decir, aquí hay una institución, como son las instituciones de inteligencia, tanto militares, policiales y la inteligencia del Estado, la inteligencia del SRI, UEAF, etcétera, que deberían tomar unas estructuras de anticipación temprana para que en vez de estar sanando los heridos y en vez de estar sanando los problemas, estemos anticipando estratégicamente y tengamos una visión de prevenir lo que se viene, porque cuesta más sanar lo que está hecho que prevenir y tener organismos de prevención que permitan alertar al conductor estatal qué es lo que debe hacer en este caso en materia de seguridad. Sí, porque lo ideal debería ser proactivo y no reactivo. Esperar que hayan tantos muertos en las cárceles, tantas muertes en el país. Ahora mismo hay más de 500 muertes solamente en la provincia del Guayas en este año. ¿Qué va a pasar después del 18 de noviembre, María Fernanda, que se levante el estado de excepción? Esa es una muy buena pregunta para un prospectólogo. Yo diría que de acuerdo a la guía tendencial y si nosotros hacemos un análisis de tendencia, lo que va a pasar es que si es que no hay una buena gestión a nivel de anticipación estratégica, si no hay una buena gestión de inteligencia hecha a tiempo real, si no hay una buena gestión de relaciones interagenciales entre las diferentes instituciones del Estado que tienen que ver con la seguridad, y si no se piensa que la seguridad también implica formación de cultura de seguridad desde que somos pequeños, de cultura ética, precisamente para evitar caer en estos males, y también si no se piensan en los temas de inequidad social, de inequidad estructural, etcétera, etcétera, no vamos a poder salir de este limbo de violencia en el que nos hallamos. Y otra cosa más, que debemos de dejar de vernos a nosotros mismos y comenzar a ver ya el sentido regional y de cooperación con otros países que están viviendo problemas similares y que no vamos a copiar sus modelos de resolución, pero sí podemos hacer una fuerza mucho más amplia, mucho más coordinada para poder coadyuvar a la resolución de estos problemas. María Fernanda, con esto termino. ¿Qué piensas del atentado, entre comillas, al radar de Montecristi? El gobierno siempre se va por lo más fácil. Bueno, yo no quisiera ver lo que dice el gobierno o deja de decir el gobierno. Yo te voy a dar una visión mía personal. Yo diría que si hubiera habido un circuito de anticipación temprana, de vigilancia líquida, es decir, de tener lo suficiente cuidado y la suficiente vigilancia sobre los potenciales riesgos que puede generar un instrumento que estaba siendo cuestionado por aquellos a los que se sentían afectados por la presencia de este instrumento, las medidas debieron haberse tomado con la antelación, pero para esto, ¿quién hace la antelación? Es la inteligencia estratégica. ¿Quién da los tiempos de respuesta para las alertas tempranas? Es la inteligencia estratégica. Y a mí me parece que, no sé si venga de ahí o si venga de otros lugares, más bien se están dedicando a hacer un poco de trolls y se están dedicando a hacer un poco de sainetes a nivel de las redes sociales, tratando de dañar la visión institucional de las academias, de ciertos personajes que manejamos los temas, para realmente no confrontar lo que se está viviendo. Es decir, es una cortina de humo para no confrontar las cosas que realmente ocurren. Muchas gracias, María Fernanda. Queden claro, no tenemos que comprar humo y tenemos que tratar de evitar caer en el juego de los que venden humo en nuestro país. Muchísimas gracias a la doctora María Fernanda Novoa. Ella es decana de la Escuela de Prospectiva Estratégica del IAEN, del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Muchísimas gracias por tu participación. Una buena tarde, muy amable. Fernando, siempre a la orden. Y de parte del IAEN, el saludo, en el caso mío ahora de rectora subrogante y de todas las autoridades de la universidad, siempre con la apertura para dar la mejor opinión que se pueda, esa opinión que requieren los servidores públicos y requiere el Estado para apoyar a una mejor conducción, porque no es un país el que sale adelante, el que más se separa o el que más uno quiere irse en contra del otro y otro quiere comerle a otro, sino más bien un país donde todos podemos dialogar con una mirada común y podemos rehabilitar la convivencia ciudadana. Yo en este sentido podría ya finalmente aconsejar
a los radioescuchas que lean, por favor, un libro que se llama Cambiemos de Vía, de Edgar Morán, que a muchas personas les va a caer muy bien, inclusive espiritualmente, para que entiendan que estamos viviendo una nueva época, y la nueva época implica sobre todo compromiso ético, implica honestidad e implica limpieza en todos los actos que uno haga. Muchísimas gracias, María Fernanda, muy amable por tu tiempo y por tus opiniones. Esto ha sido Pensamiento Crítico de este martes 9 de noviembre del 2021. Volveremos el día de mañana para seguir hablando, seguir reflexionando sobre los temas que más nos preocupan y nos más interesa a los ecuatorianos. Hasta pronto. Somos Gafa TV Online, la nueva dimensión visual desde Ecuador para todo el mundo.